Bien, buenas noches con todos. Este día viernes, un poquito tarde, que me ganó un poco la hora que tenía proyectada para hacer este live, pero igual quería hacerlo, ¿no? Bueno, hoy día no voy a contarles una anécdota, de hecho hay varias, pero hoy día no lo voy a hacer. Hoy día les voy a contar otro temita. Les voy a comentar un poco más respecto de el tema de inversiones, sobre todo hoy en día las inversiones inmobiliarias, ¿no? Porque, como les había comentado en los videos anteriores, inversiones existen varias, diferentes tipos de inversiones, con diferentes niveles de rentabilidad. No todos tienen la misma rentabilidad, tampoco tienen todos el mismo nivel de riesgo, ¿no? Yo he estado en inversiones muy volátiles, como criptomonedas, algunas criptomonedas que recién están iniciando, como un proyecto, como unas ideas, criptomonedas como Bitcoin también inclusive. Eh, He estado en inversiones en bolsa, inversiones Forex, que buen tiempo, inversiones en tema inmobiliario también, inversiones en créditos hipotecarios, en créditos con garantía, créditos, microcréditos. Entonces, he levantado diferentes experiencias desde diferentes formas. He hecho inversiones directamente con personas, he hecho inversiones con empresas y he hecho inversiones con plataformas. Entonces, he recorrido un buen, eh, unos buenos kilómetros en el tema de inversiones. He tenido muchas caídas, por supuesto, muchas de ellas todavía sigo lambiéndome las heridas por cómo resultaron, porque no fueron quizás la mejor decisión que habría tomado. De hecho, creo que no lo fue, creo que no lo fue. Y, y lo que tocaba es recuperarse, ¿no? Lo que toca es recuperarse. Ahora, el proceso de recuperación no es normalmente muy simple de hacerlo. Suele ser complicado a veces recuperarse, ¿no? Pero toca hacerlo, toca recuperarse. En fin, hay un montón de temas por hablarles ahí, algún día les comentaré un poco. De hecho, estoy haciendo un libro en este momento, se llama El éxito de fracasar. No, perdón, El éxito está en fracasar. Es un libro que me está llevando un tiempo hacerlo, porque cuando buscaba desde qué punto iniciar, cuando buscaba desde qué punto iniciar, me he encontrado que tengo un gran pasado ahí, ¿no? Porque no solo ha habido fracasos en mí, en mis procesos personales, sino que también han habido fracasos en mi familia, ¿no? Mis padres cuando inician su aventura de emprendimiento, este, tuvieron muchos fracasos, supieron salir adelante de ellos, pero les costó mucho. Y, y finalmente hoy día, pues lo que vemos hoy día de ellos es otra cosa, ¿no? O sea, después de muchos años de trabajo y de esfuerzo y de muchas cosas que ellos han hecho, eh, tienen eh, una situación más tranquila, pero creo que hubiera sido mucho más grande si no hubieran cometido algunos errores. O si hubieran cometido los errores, pero hubieran aprendido con un poco de más de educación cómo resolverlos. Eh, en fin, ese libro un poquito parte de eso, ¿no? Ese libro parte desde los orígenes, desde el año 1982 hacia adelante. En el libro ya voy por el año 88, no, ya estoy en el año 89. Sí, ya estoy en el año 89. He ido relatando algunas cosas, ya estoy entrando al año 89. Faltan muchas cosas todavía por contar, por explicar en el libro, pero la idea es un poco comentarles cómo, cómo se puede lograr el éxito a, a través de los fracasos. Por eso dice el libro, el éxito está en fracasar. Bien, y igual les iré comentando un poco cómo vamos avanzando con el libro. La idea es acabarlo. Yo creo que acabar este año sería un éxito, acabar con este libro y poder volcar ahí todo el sinfín de experiencias que hemos tenido. Eh, que la idea es
que este sea uno de 3 libros, porque quiero hacer 3 libros, que este es el primero de 3 libros, que irán en secuencia, contando muchas cosas de las que estamos viviendo y cómo estamos pasando la experiencia. Respecto al tema de cómo podemos hacer crecer nuestro dinero en terrenos, tenemos que primero tenemos que identificar en qué tipo de inversión estamos y cómo hacemos que esta inversión genere rentabilidad. Ya, en principio tenemos que saber qué cosa estamos haciendo, en qué estamos jugando. Lo primero es eso, saber en qué estamos jugando. Entonces, normalmente cuando entramos en el mundo de bienes raíces, uno dice, bienes raíces es un mundo lucrativo. Está bien, pero eso es como decir que, no sé, que Estados Unidos es el país de las oportunidades. Claro, suena bonito, no deja de ser real, pero es un título muy grande. Hay que aterrizarlo más. En el mundo de bienes raíces pasa lo mismo. Claro, bienes raíces es un mundo rentable, sí, pero pregúntate cuántos en el mundo de bienes raíces han fracasado. Y te vas a encontrar que mucha gente ha fracasado en bienes raíces. ¿Por qué? Porque elegiste el vehículo equivocado, porque no tenías la experiencia suficiente, porque no tenías de repente la palanca financiera suficiente o el capital, en fin, hay muchas variables. Eh, y esto puede ocasionar que, que lo que aparentemente parecía ser un negocio rentable, seguro, redondo, termine siendo caótico y termine siendo de repente hasta tu Waterloo, ¿no? O tu Titanic, si quieres llamarle de alguna manera. Porque hay muchas variables que se juegan acá. Yo puedo estar en el mundo de bienes raíces, puedo estar dedicándome a la comercialización, simplemente a la comercialización. Encuentro una oportunidad económica y la vendo a un precio mucho mayor. Gano por la diferencia entre compra y venta. O un proceso de comercialización, pero con transformación, donde yo agarro un producto económico en condiciones malas, digamos, o negativas, y que producto de un proceso de transformación que yo haga, puedo hacer que este producto adquiera más valor y venderlo. Entonces hay una compra, hay un gasto intermedio en remodelación o en puesta en valor, como le llaman algunos, y lo vendo finalmente. Puedo hacer otro que es levantar de cero. Tengo la tierra, construyo sobre la tierra, hago multifamiliares o hago... Claro, hablando de personas sería multifamiliares, hablando de negocios sería centros comerciales, ¿no? O un complejo empresarial o un edificio empresarial. Pero a partir de cero. Y de ahí voy levantando y voy vendiendo o voy alquilando. Si alquilo, ya no estoy en la comercialización, sino estoy en flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque todos los meses entra dinero. No del valor de la propiedad, pero esta propiedad va generando dinero en función de la puesta en valor que tiene, del estado, la posición, y etc. Y el otro es tierra, el otro es patrimonio. Patrimonio es tierra, es lo que tú tienes de base, cómo tú transformas algo de base. Normalmente para eso nos sirve la tierra. Normalmente, ¿qué suele pasar con la tierra? Agarran grandes extensiones de tierra, hacen un proceso de habilitación, este, de convertir algo de repente sin valor o de muy poco valor, con ciertos elementos en algo de mucho valor. Por ejemplo, ¿cómo se creó Asia, por ejemplo? ¿No? Los que conocen Lima, ¿cómo se crearon las playas de Asia? Asia está a 70 kilómetros, si no me equivoco, 70 kilómetros de Lima, hacia abajo, hacia el sur. Entonces, si tú vives en Lima, que tienes todas las comodidades, te bajas 70 kilómetros donde no tienes nada. Bueno, ahora hay un montón de cosas, pero cuando empezaron esto, no había nada. A alguien que de repente le gustaba el mar, le gustaban las playas, miró que esta era una zona muy atractiva, alejada de la urbe, de la ciudad, de todo el ruido, de todo el smog, y decidió hacer aquí un proyecto. Primero para sus amigos, para que todos sus amigos quisieran irse a este lado, más al sur, y pasar un verano
distintos, alejados. Y así fue creciendo. Hoy día Asia tiene todas las comodidades, es enorme, pero fue porque a alguien se le ocurrió agarrar algo que no tenía casi nada de valor, pasarlo por un proceso y darle un valor agregado y convertirlo en lo que después miras, una ciudad moderna o una ciudad que aparece de la nada y que hoy en día la comercialización ahí resulta muy atractiva, ¿no? Entonces, eso ocurre con la tierra. Entonces, eh, uno de los elementos clave para que tu tierra crezca mucho en valor es que tiene que haber un proyecto que lo impulse, algo que haga que esa tierra deje de valer como tal y valga por lo que va a representar. Por ejemplo, los que son de Arequipa eh, tienen la autopista de Arequipa a La Joya. La autopista de Arequipa a La Joya era una zona, hace muchos años, olvidada, no había nada ahí. No había nada que le genere valor, nada. Decide el gobierno regional eh, que el aeropuerto se va a trasladar, ya no va a ser donde está en Cerro Colorado, sino se va a llevar a La Joya. Y como ya está distante, hay que hacer una vía de comunicación mucho más ancha para que permita la libre circulación de vehículos. Así nace la idea de la autopista. Y deciden que por esta zona es la zona más corta, más adecuada para hacer una autopista, hacer un puente finalmente para pasar esa zona del río y ya estar en La Joya, en un tiempo más corto. Entonces inmediatamente ellos hacen su proyecto, empiezan a hacer todo el proyecto de la autopista. ¿Y qué pasa con estas tierras que estaban en ese entonces de repente botadas, abandonadas, que no tenían ningún valor? Gracias a este proyecto empiezan a tomar valor. Y cuando ya se concreta la pista como tal, mucho más valor. Entonces hay terrenos en ese entonces que probablemente al principio era prácticamente tú te empadronabas y asistías a las faenas. De repente compraste tu terreno por 100 soles y asistiendo a las faenas, digamos, fueron dándole vida. Y hoy día esos terrenos quizás superen los 200.000, 300.000 o hasta medio millón de dólares. Algo que empezó con valor casi cero. ¿Por qué? Porque hubo un proyecto que hizo que este terreno incremente su valor. Entonces, si tú vas a comprar un terreno, no compres un terreno por comprar o porque te parece que está barato, sino cómpralo por la proyección, por qué cosas puede haber ahí o qué cosas se va a montar ahí para que le genere un valor agregado a ese terreno y puedas generar mucho más valor con esto en el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo encontré los proyectos en la selva y los proyectos en la selva hoy en día son más apetecibles. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día está moviéndose a las zonas de vegetación. ¿Qué es lo que está buscando? Lo que está buscando es conectar con la naturaleza. Dicen que la nueva riqueza hoy día es la naturaleza, el contacto con la naturaleza. Entonces la gente está yendo hacia ese lado, yendo hacia la conexión con la naturaleza, yendo a vivir experiencias vivenciales en el campo, en, este, llenos de vegetación, están buscando alejarse del estrés de la ciudad y conectar con la naturaleza, porque eso ha hecho que, al menos en esta generación, se vea que las personas están buscando ya no solo el éxito económico o el éxito a nivel de posesión, sino están buscando ya el éxito, el equilibrio a nivel espiritual, a nivel interior. Y ahí dos elementos son claves, el mar y la selva, la vegetación. No hay más. Por eso es que hoy en día muchas personas están yendo en búsqueda de, de escapar a la vegetación.
de escapar a la selva, porque es una zona que se presta mucho para este tema de la espiritualidad y de sanación y de aliviar males inclusive, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer que tu inversión en tierra valga la pena o tenga una proyección de crecimiento alto, tienes que mirar eso. ¿Dónde está yendo la gente? La gente hoy día está yendo cada vez en mayor número hacia la selva. Segundo, mira accesos. ¿Qué tan fácil es llegar a las propiedades, a las tierras que tú quieres ir? Porque claro, puede ser una zona muy bonita, pero de repente está a 1 o 2 horas del aeropuerto o 1 o 2 horas de donde llegan los medios de transporte. Ya tienes una complicación, porque no va a ser tan fácil llegar. Entonces, o de repente no hay aeropuerto. Si no hay aeropuerto, ya tienes una gran complicación, porque no todos quieren viajar en bus, no todos quieren viajar en su vehículo. Algunos quieren hacer un viaje corto, y para eso sirve el avión. Entonces, busca siempre cercanía a los medios de comunicación, a los accesos de transporte, que tenga proyección de crecimiento, que sirva para el objetivo final, que es el tema de contacto con la naturaleza, y además que no seas de preferencia un desierto o una isla, perdón, sino que tengas un proyecto que te permita cubrirte. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tú compras un terreno así suelto? Porque hay, ¿ah? O sea, yo voy constantemente a Puerto Maldonado y veo, y hay terrenos que están vendiendo. Dice, se vende el terreno. ¿Cómo se vende? Con posesión, y se vende, y ahí está el terreno, y tú ves lo que haces, porque no tiene un proyecto, no tiene vías de acceso, no han pensado en un pórtico, nada. Solo han pensado en venderte un pedazo de tierra. Y sí, probablemente puedas encontrarlo hasta un poco menos. Pero acuérdate, tú estás comprando no tu primera vivienda, tú estás comprando una segunda vivienda, tú estás comprando una vivienda para inversión futura, tú estás comprando una vivienda para que tu familia vaya a descansar o a distenderse escapando de la ciudad. No vas a vivir 365 días del año ahí. Entonces, tampoco puedes tener un terreno el cual esté solitario. Porque ¿qué pasa si un terreno está solitario? Si nadie lo está cubriendo, si nadie lo está protegiendo. Fácilmente cualquier persona que pase por ahí, lo ve abandonado y lo pueden destruir, por no decir otra cosa, ¿no? Entonces toda la inversión que hiciste se pierde. Y tú vas de repente 1 mes o 2 meses, ponte, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es limpiar, trabajar, cuidar, reparar lo que se malogró en el tiempo que no estuviste, ponerlo otra vez funcional y después pasar un tiempo. Te vas, regresas al siguiente año, la misma historia. Entonces, la idea tampoco es comprarte así por comprar, ¿no? Compra de preferencia dentro de un proyecto. Porque dentro de un proyecto hay personas que viven, como hay un proyecto, hay, normalmente a veces se incluye un costo de guardianía para que se encargue de la protección, la seguridad de todo este espacio y además del mantenimiento y limpieza de las vías de acceso. Y hasta de repente, hasta del podado del césped de las propiedades. Cosa que cuando tú regresas a tu propiedad no encuentras una selva en tu terreno o en tu casa, ¿no? Si no encuentras algo bien cuidado, algo que te llame a querer vivir unos días, unas semanas, unos meses ahí, ¿no? Y poder finalmente conseguir el objetivo que es liberarte del estrés. Esos son los considerandos y los elementos clave que creo yo deberías tener en cuenta si vas a comprar terrenos. Y esos terrenos con esa proyección van a tener un costo alto en el futuro. Algunos son en futuro inmediato, ¿eh? Algunos ni siquiera tienen que pasar mucho tiempo. Algunos en 1 año, 2 años, el costo del terreno vale el doble o hasta el triple. ¿Por qué? Porque de repente las cosas que has puesto en el proyecto, la ubicación donde está, qué cosas están en camino de hacerse. De repente, tú vas a comprar un terreno aquí, en uno residencial que se está armando, una urbanización que se está armando, y ahorita el acceso es trocha.
trocha carrozable. Pero resulta que ya está en el gobierno regional aprobado un proyecto de hacer estopista. De repente ya está en el gobierno un proyecto de electrificación de la zona de alumbrado público y además alumbrado a domicilio. Ya está en el proyecto o ya está encaminado el tema de ponerle agua potable. Ya no tienes que traer agua del subsuelo. Ya no tienes que manejar pozos. Entonces, esos elementos hacen que, si bien es cierto, hoy día tenga un valor, con todos estos proyectos encaminados, mañana, en un corto tiempo, su precio va a ser otro, automáticamente, sin haber hecho nada, porque todos esos proyectos le dan un valor agregado a tu terreno. Y si encima está custodiado como un proyecto, como una residencial, como una organización, más todavía, porque además está implícito el tema de contar con seguridad y mantenimiento. Esos elementos le suman y hace que tu inversión en poco tiempo se valorice mucho más de lo que hubiera sido de repente si no hubiera ido todos tus proyectos en camino, o peor, Raúl, si hubieras comprado un terreno como una isla. Cuando tú compras un terreno como una isla, normalmente el fin de ese terreno es primera vivienda, porque tú vas a vivir casi todo el año ahí. Entonces tú lo vas a proteger, lo vas a cuidar, lo vas a mantener y además te urge la vivienda. Si esa es tu necesidad, sí, probablemente te convenga comprar un terreno cualquiera con una buena vía de acceso y punto. El resto tú lo desarrollas. Pero si ese no es el fin, si tu fin es que sea una inversión que te genere rentabilidad en el tiempo, que quieres protegerla, que quieres cuidar tu inversión y que se multiplique en el tiempo, aumente el valor, un terreno solitario no te sirve. En lugar de ganancias representa más pérdida por el costo de mantenerlo, porque eres único, eres tú solo. Distinto a que sea varios lotes en un bloque, que tenga un solo punto de entrada, que tenga una persona, un grupo de personas que se encargue del mantenimiento, de la conservación de las instalaciones y la seguridad de todo esto. Totalmente distinto. Bien, eso les quería comentar el día de hoy. Espero que les haya servido, que les haya resultado de utilidad. Si tienen algún comentario o una duda, háganla, pónganla aquí. Igual también estamos pasando estos videos a YouTube, para que igual si es que no lo ven en Facebook, también lo puedan ver en YouTube y vayamos creciendo cada día más, ¿no? Así que eso es todo, nos vemos, cuídense, que tengan un excelente fin de semana. Chau.